traducción de la Biblia que publicaba la Biblia, la Palabra de Dios para Todos, que fue la primera Biblia que yo trabajé, le sugerí que había que dar unas conferencias respecto a la traducción bíblica a todo lugar donde íbamos a dar a conocer la versión. Y por eso les digo que en estos años me he dado cuenta de que lo más importante es las preguntas, porque los pastores, los predicadores de las iglesias de Cristo, los ancianos, los líderes de las iglesias evangélicas, toda la gente a la que va dirigida la Biblia, porque no va dirigida a un solo grupo religioso, tenían muchas preguntas. Y en la sesión de preguntas aprendíamos mucho, empezando por mí mismo. Yo nunca doy una conferencia igual, siempre hay algo que mejorar. Entonces, quiero aclarar primero también que no tengo la menor intención ni la menor ilusión de meterles por los ojos a ustedes una versión de la Biblia. Yo soy editor de la Palabra de Dios para Todos y la Nueva Traducción Viviente, pero no tengo la intención de que ustedes adopten esas Biblias como la Biblia de su preferencia. ¿Por qué? Porque es imposible. Nadie puede obligar a otra persona a que use una Biblia que no le gusta. Yo sé que ninguno de ustedes va a usar una Biblia que no le gusta. Lo que sí me parece muy importante, sobre todo para nosotros y para ustedes, que son un grupo de gente especial porque ustedes estudian mucho. Ustedes son gente muy inquieta. Yo respeto mucho a mi audiencia porque son de lo poco que hay dentro de nuestra tradición de las iglesias de Cristo que se inquieta, que estudia, que pregunta y a veces hasta debate, lo cual no lo veo malo. Entonces, fíjense, no hay ninguna intención de meterles por los ojos una versión de la Biblia. Lo que pasa es que a nosotros como líderes de la iglesia, como predicadores, sí nos están preguntando acerca de las nuevas versiones. Y uno nunca debe hablar de lo que no conoce. Nunca. Uno puede estar casado con una versión, pero si a uno le van a preguntar sobre otra versión, uno debe conocer eso. Mi suegro, que era un cafetero analfabeta por allá en la región de Caldas, me dio un consejo que nunca se me ha olvidado. Era un tipo muy sabio a pesar de ser analfabeta. Él me dijo: Rafael, nunca hable de lo que no conozca. Y es algo muy sencillo. Entonces, esta conferencia tiene por objetivo inquietarlos a ustedes en el asunto de las nuevas versiones para que conozcan el tema, para que sepan de eso. Con eso, cuando tengan que dar ustedes su sugerencia o su consejo sobre las nuevas versiones, pues tengan más o menos algo que decir o un conocimiento básico. También no tengo la intención de que en estos 25 minutos ustedes se vuelvan unos expertos en la traducción bíblica y mucho menos en la traducción de la Biblia al español, pero sí, como todo en esto, tener muchas inquietudes respecto a este tema. Y antes, todavía unos segundos antes de comenzar de lleno al tema, quiero contarles en lo que me está inquietando últimamente. A mí me está inquietando mucho, y yo tengo un libro que se llama Historia de la Biblia en Español, ustedes lo pueden conseguir por Amazon, pero para todos ustedes es gratis, porque yo se lo envío a Oscar y Oscar se lo envía a ustedes gratis por PDF, pero en Amazon también está disponible. Ya voy en la segunda edición, y en la tercera edición voy a colocar un capítulo introductorio que hable de la Biblia en general, de la traducción bíblica en general. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que he leído respecto a la traducción bíblica no los veo como muy encaminados. La gente es muy partidista, la gente tiende a tomar partido y son pocos los documentos imparciales que uno habla de la traducción bíblica. Por ejemplo, un personaje que yo estoy estudiando últimamente es Ciro, el emperador Ciro de Persia. El emperador Ciro de Persia vivió 600 años antes de Cristo. Y aunque nunca fue miembro del pueblo de Dios, en la Biblia se le llama al único que no ha sido miembro del pueblo de Dios, que se le llama ungido de Jehová, como a Cristo, es ese emperador, Ciro de Persia. Así que anoten ese nombrecito, Ciro de Persia. Sin Ciro de Persia no hubiera Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Ciro fue el emperador que venció a los babilonios que habían exiliado a lo poco que quedó del pueblo de Israel cuando Babilonia llegó a Israel y acabó hasta, como dicen en Colombia, hasta con el nido de la perra. Mató, destruyó las ciudades, destruyó las fortalezas israelitas, eso lo volvió completamente nada. Dejó unos pobres
israelitas o unos pobres hebreos en esa época que a duras penas quedaron vivos porque eran tan pobres y tan miserables que el rey de Babilonia no le importó. Se llevó para Babilonia lo mejor de Israel, al rey, bueno, a los nobles, a los muchachos como Daniel, el profeta Daniel, y se lo llevó para Babilonia y allá los tuvo. Pero este rey babilonio, este imperio babilonio fue destruido y conquistado por el imperio persia, y ahí es donde está Ciro, Ciro el Grande, Ciro de Persia. Y él fue el que permitió que los israelitas volvieran a reconstruir a Israel. Sin Ciro no hubiera Israel. Sin Ciro no hubiera habido Antiguo Testamento, porque Ciro permitió que Esdras y Nehemías volvieran a Israel, y se cree que Esdras fue el compilador del Antiguo Testamento. Entonces, gracias a Ciro, Esdras pudo volver a Israel y reunir lo poco que quedaba de las escrituras hebreas, y fue el primero que empezó a componer, a redactar y a editar el Antiguo Testamento. Entonces, es un tipo muy interesante. De ahí para allá, pues ya venimos nosotros. Ciro fue muy famoso, y Ciro, por ejemplo, es el precursor de los derechos humanos. Él permitió que la gente viviera y adorara respetó todas las religiones de su imperio, permitió que los israelitas volvieran, con todos los artículos que les habían quitado del templo y que reconstruyeran al templo. Entonces, en la traducción bíblica, Ciro es muy importante. Así que a todos ustedes les recomiendo que se inquieten por el nombre de ese emperador, de Ciro. Ciro fue tan famoso que un griego escribió una vida de Ciro que se llama la Ciropedia, que la leyó después el gran emperador, el gran rey griego Alejandro Magno, que es otro importantísimo. Alejandro Magno, que todo el mundo conoce de él, era admirador de Ciro, quería emular a Ciro, quería ser como Ciro. Para él el modelo era Ciro, el persa, el que dejó ir a Esdras, el que permitió la reconstrucción de Israel y de Jerusalén, la ciudad santa. Y ese bendito Alejandro fue el que conquistó todo el mundo conocido, venció a los persas y metió el idioma griego por todo el mundo conocido, lo que hizo que fuera tan generalizado el idioma griego que los judíos tuvieron que traducir las escrituras hebreas al griego, y esa traducción se llama la Septuaginta. Entonces ahí vemos otro personaje histórico interesante, que es Alejandro Magno, otro emperador del mundo, que gracias a él tenemos también la Septuaginta, que fue una traducción de los hebreos para los inmigrantes hebreos de todo el mundo griego, especialmente de Alejandría. Entonces eso es lo que he estado pensando. Luego ya viene la época del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo viene, y nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que nunca salió de Palestina, cuando cita las Escrituras, las cita no en hebreo. Y qué curioso, ¿eh? Él no cita las Escrituras en el hebreo estando en Palestina, imagínense. Él las cita en griego, en la Septuaginta. O sea, nuestro Señor Jesucristo usó la Septuaginta cuando usaba el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, ¿no? Cuando los primeros cristianos no tenían Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento se estaba empezando a redactar. Y lo usaban en griego, en idioma griego, que era el idioma que hablaba todo el mundo. El griego era como el inglés de la época. Luego, cuando el griego acabó la cultura griega fue vencida por los romanos, por los romanos que no hablaban griego. Bueno, hablaban griego, pero su idioma nacional era el latín, el idioma que hablaba Poncio Pilato, el que tuvieron que lidiar los judíos para permitir que asesinaran a nuestro Señor Jesucristo. Pilatos era romano y hablaba latín. Por eso en la cruz de nuestro Señor Jesucristo se escribió en 3 idiomas: el idioma mundial, que era griego, el idioma de la región, de los que estaban ahí, que era el hebreo, y el idioma del invasor, de los que mandaban, que era el latín. En 3 idiomas escribieron ahí en la placa que se puso, que Pilato mandó poner en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego ya el latín se fue imponiendo a medida que el imperio romano, el mayor imperio que ha habido en la historia, se fue imponiendo, y entonces ya la gente no leía la Biblia en hebreo ni en griego.
el hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, el griego, el idioma del Nuevo Testamento. Ya la gente dejó de leer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no se hablaban esos idiomas. Ya dejaron de hablarse. Entonces tuvo que traducirse a el latín. Y la traducción más generalizada de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, al latín, es la llamada Vulgata. Esa Biblia Vulgata, en latín, esa Biblia, ay Dios mío, se me pasaron ya mucho tiempo y no he entrado de lleno al tema, pero bueno, esta Biblia Vulgata la tradujo un tipo cristiano de nombre Jerónimo, los católicos le dicen San Jerónimo. El tipo sabía mucho griego, pero no mucho hebreo, entonces se fue a Palestina, aprendió el hebreo allá en Palestina y tradujo la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín. Y esa Biblia, la Biblia Vulgata, era la Biblia que se leía en todo el mundo cristiano. Recordemos que hasta el siglo XVI no había evangélicos, ni mucho menos grupos parecidos al nuestro, sino una iglesia que podemos llamar iglesia apóstata, la iglesia católica, puede decir que no tanto como hoy en día, pero muy parecida. Entonces, esa era la única iglesia que existía. La iglesia cristiana es la iglesia católica en esa época, hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI, y esa iglesia tenía la Biblia, y la Biblia que tenía esa iglesia era la Biblia Vulgata. ¿Por qué? Porque la gente hablaba latín. Ya con el tiempo los idiomas nacionales se fueron formando, pero quedó la Biblia Vulgata latina. En la parte del Imperio Romano, de lo que hoy es España, que fue parte del Imperio Romano, inclusive 3 emperadores, si no estoy mal, de Roma fueron españoles. No españoles, sino de lo que hoy es España. Fueron de Hispania, que era como se llamaba la región del Imperio Romano donde estaba España. Pero entonces el idioma romano también cayó, tal como lo profetizaron Cristo y los apóstoles. Probablemente el libro de Apocalipsis es una profecía contra Roma. Probablemente, ¿no? Eso depende de los estudios de cada cual. Cayó y no dio lugar a otro imperio. El Imperio Romano no fue reemplazado por otro imperio. El Imperio Romano fue reemplazado por una serie de pequeños feudos. Y en España el latín ya se evolucionó tanto que se convirtió en un español primitivo. Entonces ahora sí estoy hablando de la historia de la Biblia en español. Ese español primitivo era muy parecido al latín. Y como cosa curiosa, que ya no es muy desconocida para muchos, pero cuando yo empecé a dar estas conferencias por allá en el año 2001, el primer idioma moderno que tuvo Biblia fue el español. Por allá en el 2001 la gente se aterraba cuando yo daba esa conferencia, los misioneros norteamericanos, los que leían, hola, yo creí que la primera Biblia era la de Tyndale en inglés. Oh, yo creí que la primera Biblia que hubo en un idioma europeo era la de tal en francés. No. El primer idioma moderno que tuvo Biblia fue el español. El español. Bueno, ¿cuál fue el primer texto de la Biblia en español? No hubo una Biblia completa en español al principio, hubo apenas fragmentos. ¿Por qué? Porque la Biblia completa era la Vulgata. La Biblia completa era la Biblia en latín. Pero ya cuando la gente empezó de dejar de hablar el latín y solo lo hablaban los clérigos, entonces ya hubo necesidad de por lo menos empezar a medio explicarles la Biblia en español, en el español naciente, y el primer texto que encontramos nosotros donde hay fragmentos de la Biblia en nuestro idioma, en español, es un texto que se llama La Facienda de Ultramar. Ese texto que no se preocupen, no tienen que tomar nota porque yo se los envío en el PDF que les va a dar Oscar. Ese texto en realidad era una especie, la llamaríamos en términos de hoy, de guía del peregrino que viajaba de España hasta Tierra Santa. Como ya el imperio no existía, los caminos romanos tan modernos, tan bien empedrados, ya estaban completamente abandonados. Y lo peor de todo era la inseguridad en las vías de comunicación. Entonces, en esa facienda de ultramar, que así se llamaba el librito, en español, en protoespañol, en español primitivo,
el autor, que probablemente fue un señor llamado Aymerich Malafalda, que era un obispo católico de Tierra Santa, allá en Palestina. En Palestina la mayoría de cristianos eran cristianos ortodoxos griegos, pero este tipo era católico. Y como los españoles eran católicos, entonces él les escribió una guía del peregrino de España a Palestina para que supieran dónde meterse, dónde hospedarse, qué caminos evitar para que no los mataran, para que no los atracaran. Pero en esa guía al peregrino les muestra en español unos textos del Antiguo Testamento y probablemente traducidos directamente del hebreo. Entonces, esos son los primeros textos, siglo XIII, año 1200, siglo XIII, no les olvide que si el año 1200, el siglo es XIII, no XII. El año 1200 más o menos, o sea, el siglo XIII, es los primeros textos en español insertados en esa guía del peregrino llamada La Facienda de Ultramar. Ese texto se encuentra en la Universidad de Salamanca hoy en día. Bueno, ese es el primer texto, primeros fragmentos de nuestro idioma en español. Yo aquí tengo mi libro en el iPad. Vamos ahora con la primera Biblia en español. Para ello tengo que contextualizar y contarles que España en esta época es la primera potencia mundial. Después de que cae el Imperio Romano, ya no hubo otro imperio. El emperador Carlomagno, francés, trata de defenderse y de cohesionar una especie de imperio romano, pero en realidad era un imperio muy débil, muy débil. Y eso que quedó del imperio fue invadido por tribus que volvieron todo una cuestión completamente como un retroceso cultural. ¿Por qué? Porque ahora la gente ya no quería estudiar, ya no quería aprender nada, no quería pintar, no había obras de escultura, no había arquitectura, no había nada. Todo lo que había era proteger la vida contra la violencia. ¿Quiénes protegían la vida contra la violencia? Un grupo de hombres armados que se llamaban los señores feudales, que construían fortalezas o castillos donde la gente se refugiaba cuando los bárbaros invadían la región. Eso, entonces, después del Imperio Romano, si ven un libro de historia, no viene ningún otro imperio, sino lo que se llama el feudalismo. ¿Qué son eso? Grupos comandados por un señor que defiende a la gente y a cambio la gente le trabaja las tierras. Pero en España eso fue muy efímero porque España sufrió una invasión de los árabes. Entonces, mientras toda Europa estaba con feudalismo, España también, pero por poco tiempo porque los árabes invadieron España y organizaron un reino poderoso en España hacia el año 700. Y ahí se quedaron por 7 siglos. Imagínense ustedes, ningún país de América, ni siquiera los Estados Unidos, tiene más de 200, 300 años de existencia. Y los árabes duraron 700 años en España. Imagínense la influencia tan grande. Entonces, ellos sí eran muy cultos. Ellos sí no habían olvidado lo que olvidaron los europeos y ellos trajeron mucha cultura. Se cree, por ejemplo, que en la ciudad de Córdoba, en España, gobernada por los árabes, había una biblioteca, no se cree si no es histórico, que tenía 400.000 libros, 400.000 libros. Hoy en día una biblioteca de 400.000 libros es bastante grande. Imagínense en el siglo VIII. Era gente muy culta, ahí hubo un florecimiento de la cultura árabe y los árabes en esa época eran muy, muy tolerantes. Entonces España fue un país donde había 3 culturas, la cultura árabe, la cultura cristiana y la cultura judía, y todas convivían en armonía más o menos. Al fin de la invasión, al fin de la estadía árabe ya hubo violencia, pero más o menos durante esos 700 años hubo paz. Y al haber paz, hubo cultura. Entonces ahí encontramos en la ciudad de Toledo, la llamada ciudad de las 3 culturas, la Escuela de Traductores de Toledo. Y en esa Escuela de Traductores de Toledo se traduce del árabe al hebreo, del árabe al español, del español al hebreo, del español al árabe. Hay un gran movimiento de traducción. Y esa ciudad fue de las primeras reconquistada por los reyes
españoles cristianos. Pero los reyes españoles cristianos también fueron tolerantes. Y eso era un tire y afloje. A veces Toledo estaba gobernada por un rey cristiano, la reconquistaban los árabes, era gobernada por un rey árabe, y luego se iba el rey árabe y venía un rey cristiano, hasta que se estabilizó con un rey cristiano llamado Alfonso X. Alfonso X, el sabio. Este tipo era un tipo muy ilustrado, el español estaba naciendo, y él manda a hacer una traducción de la Biblia al español, hacia el año 1300 más o menos, en el que encontramos la Biblia alfonsina. Es la primera Biblia completa en español, Antiguo y Nuevo Testamentos. La Biblia alfonsina, más o menos en el año 1300. La fecha exacta la van a ver en el PDF que ustedes van a tener, que se los va a dar Oscar. Yo le mando a él el PDF y él con mucho gusto nos hace el favor de entregarles a ustedes Es una Biblia preciosa. Ahí en el PDF salen las fotografías. El texto está dividido en 6 partes. La primera parte, el Pentateuco. La segunda parte, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. La tercera parte, Cantar de los Cantares, Proverbios, Sabiduría, que era un libro que ellos aceptaban, Eclesiastés, Salmos e Isaías, Ezequiel, Joel, Oseas, Amós, Jonás, Tobías, Job, primera y segunda de Crónicas, libros que ellos tenían. En la parte 4 tenía Jeremías, Daniel, Abdías, Sofonías, Lamentaciones, Baruch, Habacuc, Judith, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Esther y Eclesiástico. La parte 5, primera y segunda de Macabeos, que era un libro muy respetado por los judíos. Y en la parte 6, el Nuevo Testamento. Entonces son 5 partes. Esa es la tal Biblia alfonsina. La Biblia alfonsina es la primera Biblia en español hacia el siglo XIII y la primera Biblia antes que cualquier Biblia en inglés, en francés, en alemán que hubo en Europa. La Biblia alfonsina. Bueno, luego viene la Biblia de Alba. La Biblia de Alba es una Biblia que también España es pionera de la traducción de los idiomas originales al español. La Biblia alfonsina en el siglo XIII es una Biblia completa en español de Génesis a Apocalipsis, pero traducida del latín, de la Vulgata. O sea, no es una Biblia traducida de los idiomas originales. Pero la Biblia de la que llaman Biblia de Alba es una Biblia en la que sí se traduce de los originales. O sea, es más o menos no, es más o menos contemporánea, por ahí por el siglo XIII también, a finales, y esta Biblia es traducida en el Antiguo Testamento directamente del hebreo al español y también en Toledo. Toledo es la ciudad de la cultura. Y esta Biblia es traducida por orden del gran maestre de la Orden de Calatrava, que era un gobernante de la región. Este tipo no se conformó con que la Biblia estuviera traducida del latín al español, sino quiso, aprovechando que los mejores hebraístas estaban en Toledo, o sea, la gente más especializada en hebreo estaba en Toledo, de todo el mundo, los hebraístas más famosos eran de Toledo, judíos. Entonces él invitó a un judío, aunque él era católico, llamado Moisés Arragel, a que tradujera la Biblia del Antiguo Testamento, porque para los judíos la Biblia es de Génesis a Malaquías, la Biblia judía. Él le dijo que la tradujera de Génesis a Malaquías, la Biblia del hebreo al español, y se hizo. La historia es muy bonita, pero no tengo tiempo de contárselas, pero el hecho es que esa es la llamada Biblia de Alba, aunque el duque de Alba no tiene nada que ver ahí, sino que fue que la compró y por eso se llama Biblia de Alba, pero es una traducción de los originales hebreo y arameo al español. El primer idioma moderno que tuvo Antiguo Testamento traducido directamente de los originales fue el español, del hebreo y arameo al español y por los mejores traductores que existían. Esa es la llamada Biblia de Alba. Esa Biblia se conserva. Esa Biblia está en un palacio que se llama Palacio de Liria, en Madrid. Yo sé que usted
los colombianos, los ecuatorianos y los chilenos que me están oyendo tienen mucho familiar allá en España, y allá se puede ir, ya se la muestran a uno. El duque de Alba, o la duquesa de Alba, tiene un palacio allá en Madrid, y uno puede ir, y ya tiene que pedir cita con anterioridad allá. Entonces tenemos el siglo XII, siglo XIII, la Biblia completa en español, que se llama la Biblia Alfonsina, y ahora en la Biblia de Alba, que es 1430 y pico, o sea, siglo XV, ya tenemos el Antiguo Testamento traducido directamente de los originales al español. Y eso se llama la Biblia de Alba. Se llama Biblia porque para los judíos la Biblia es el Antiguo Testamento. Bueno, ya tenemos nosotros entonces la Biblia completa, traducida del latín al español, siglo XIII. Ya tenemos el Antiguo Testamento traducido directamente del original hebreo y español, del idioma original, ¿no? Porque los libros originales no existen. Y ahora viene la traducción del Nuevo Testamento directamente del griego al español. Ese es el Nuevo Testamento traducido por Martín de Lucena. Martín de Lucena. ¿Quién patrocinó este Nuevo Testamento? El Marqués de Santillana. Marqués de Santillana, un tipo que se llamaba Íñigo de Mendoza, esos nombres españoles, Íñigo, es un nombre muy común en España todavía, Íñigo de Mendoza. El Marqués de Santillana fue un gran mecenas de las artes y de las letras. Él dijo, bueno, ya tenemos la Biblia completa en español, pero traducida en latín, la Biblia Alfonsina. Ya tenemos el Antiguo Testamento traducido del idioma original hebreo, o sea, la Biblia de Alba. Falta el Nuevo Testamento traducido de los idiomas originales, del griego al español. Y también en España estaban los mejores doctores en lenguas clásicas, también judíos, pero en este caso, el que tradujo del griego al español bajo el mecenazgo del Marqués de Santillana fue un tipo llamado Martín de Lucena. Este ya era católico, este ya era cristiano, era un judío converso, pero también de ascendencia judía. O sea, el tipo no solamente sabía griego, sino también sabía hebreo, lo cual es muy importante porque la mayoría de escritores del Nuevo Testamento, de los escritores inspirados, eran judíos. Entonces él hizo una traducción muy buena, entendiendo que ese griego del Nuevo Testamento estaba muy influenciado por el trasfondo hebreo de los judíos, como se cree, por ejemplo, que Mateo probablemente se escribió en hebreo, pero no se ha encontrado ningún manuscrito de Mateo en hebreo. Los que andan por ahí en internet son puras falsedades. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento están en griego, no en hebreo. Pero se cree que Mateo fue escrito en hebreo, y por eso, ay Dios mío, el tiempo se me va. Bueno, pero terminemos por lo menos este pedazo. Entonces ya tenemos la Biblia completa traducida del latín al español, la Biblia Alfonsina. Ya tenemos el Antiguo Testamento traducido del hebreo al español, no del latín, la Biblia de Alba. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento de Martín de Lucena, año 1430 y pico también, contemporáneo con el Antiguo Testamento, patrocinado por el Marqués de Santillana, traducido por Martín de Lucena. Entonces, ¿qué pasa? El primer idioma moderno que tuvo Biblia completa, el español. El primer idioma moderno que tuvo Antiguo Testamento traducido directamente del hebreo al español, pues precisamente el español. Y el primer idioma moderno que tuvo Nuevo Testamento traducido directamente del griego al español, el español, valga la redundancia. Y entonces ya tenemos nosotros eso. Pero hay mucho que hablar de esto, pero déjenme que hable 5 minutos de la primera Biblia completa traducida directamente de los originales hebreo, arameo y griego al español, que es nuestra maravillosa Biblia Reina, la Biblia de Casiodoro de Reina. La Biblia de Casiodoro de Reina no es la primera Biblia completa en español. ¡Qué tristeza! He escuchado también conferencias y a grandes personajes hablando de que la primera Biblia completa en español fue la Biblia de Reina. No. La primera Biblia completa en español fue 4 siglos antes. La primera Biblia completa en un solo tomo, de traducida al español de los idiomas originales, sí es la Biblia de Reina. Eso sí podemos decirlo.
porque antes la Biblia completa estaba en latín y el Antiguo Testamento estaba por separado, el Antiguo Testamento de la Biblia de Alba, y el Nuevo Testamento estaba por separado, el Nuevo Testamento de Martín de Lucena. Eso sí, la primera Biblia completa traducida de los idiomas originales al español sí es la de Casiodoro de Reina. Y también fue la primera que apareció, o por lo menos apareció antes que la King James Version en inglés. La historia de esta Biblia es maravillosa. No tengo tiempo, desafortunadamente, para contarles acerca de esa historia, pero lo único que les puedo decir es que la mentalidad de Casiodoro de Reina, de pronto estoy yendo muy lejos, era muy parecida a nosotros de la Iglesia de Cristo. Era un tipo completamente antisectario, era un tipo que amaba la Biblia, era un tipo que no quería contender sectarismos, él solamente quería poner la Biblia en el idioma de la gente. Y lo hizo 1539, después de mucho sufrimiento, después de mucha lucha, tradujo la Biblia en 1539 al español. Este hombre ha ocupado un lugar tremendamente importante en la historia de la traducción bíblica en español, y no solamente en español, sino también en la historia de la traducción bíblica mundial. Porque, por ejemplo, cuando en el año 2011 se celebraron los 500 años de la Biblia en inglés King James Version, que es la más amada por nuestros hermanos protestantes y de la Iglesia de Cristo de habla inglesa, yo investigué y en las actas, cuando se dio el plumazo final a la King James Version, se cuenta que había Biblias en otros idiomas que se cotejaban para corregir errores que tuviera la King James Version. En esas había una Biblia en español. No dice que sea la Biblia de Reina, pero los ingleses eran protestantes y la única Biblia protestante que había en español era la de Casiodoro de Reina. Así que la Biblia de Casiodoro, además, había un miembro del equipo de traducción de la Biblia King James Version que era de ascendencia española. Este tipo, no me acuerdo el nombre de este tipo, él era hebraísta y el rey James lo puso en el equipo de traducción porque como él nadie en la tierra para saber hebreo. Y entonces la Biblia de Reina ayudó a corregir a la Biblia King James Version. Bueno, ya de ahí para allá, después de la Biblia Reina, vino este señor Cipriano de Valera, que le hizo sus correcciones y tuvo muchas indelicadezas. Y bueno, las siguientes versiones hasta el día de hoy, y aquí, hasta aquí voy, porque no voy a emplear más tiempo, quiero que el resto de tiempo sea en preguntas. Mi pregunta al grano es, mencionaste los originales, tanto para la Alfonsina como también después en la traducción del Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran los originales que se estaban usando en ese momento? ¿O qué grupos originales? ¿En este momento? En ese momento. Sí, bueno. Les recomiendo un libro, aunque que yo estoy metido ahí, me perdonan que es un libro que tradujo, que publicó Editorial Tyndale, que se llama El origen de la Biblia. Ese se consigue también fácil en Amazon, o también se consigue el PDF por internet, pero eso es pecado porque ese libro que está mostrando Oscar, él habla de eso. Bueno, mire, la historia del canon bíblico, podemos decir, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es una historia muy accidentada. Hoy en día tenemos, en mi concepto, en mi humilde opinión, los mejores manuscritos hebreos y griegos, más que nunca en la historia. La Biblia, todos los manuscritos que se han conseguido en el mundo, ya sea originales o facsímiles de ellos, originales de los manuscritos, no de los libros bíblicos, porque como ustedes todos saben, los originales de los libros bíblicos no existen, gracias a Dios, porque si existieran, ya los hubieran agarrado como hicieron con la serpiente de bronce a idolatrarlos. Bueno, el hecho es, pero de todas maneras hay manuscritos muy cerca, sobre todo el Nuevo Testamento, muy cerca a la fecha en que se compusieron los primeros libros, que los especialistas llaman autógrafos, los originales. Hay manuscritos. Entonces, para el Antiguo Testamento, todos esos manuscritos se llevaron a un instituto de investigaciones científicas bíblicas de las Sociedades Bíblicas Unidas
que queda en Alemania, en Stuttgart. Allá, con unos criterios científicos y interdenominacionales donde participan eruditos, inclusive hasta católicos, de todas las denominaciones, pero que gente muy ilustrada en los temas bíblicos. Y de todos esos manuscritos, después de un proceso, como podemos llamar, de cribación o de filtración y de estudio, se compone un texto del Antiguo Testamento que se llama la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ese nombre, exacto. La Biblia, Biblia Hebraica Stuttgartensia es una expresión en latín, que quiere decir Biblia Hebrea de Stuttgart, de Alemania, precisamente por eso. Entonces, ese texto, esos son los textos de los cuales los traductores a cualquier idioma, alemán, español, japonés, guaraní, lo que sea, se traduce, si se quiere, de los idiomas originales, porque por ahí hay Biblias que son traducidas del inglés o de otros idiomas. Pero cuando se quiere traducir de los idiomas originales el Antiguo Testamento, ese es el texto más confiable que existe para el Antiguo Testamento. Caso sobre la Biblia del oso, sobre el texto Receptus, y en el entendido de que traducción es del original, ¿no? Es una traducción de los documentos originales, de las, bueno, en fin, escritos originales. Versión y revisión, ¿qué indican, por favor? Gracias. Bien, bueno, muy interesante esa pregunta, nunca falta en las conferencias que doy, la pregunta sobre el texto Receptus. Yo he cambiado de opinión a medida que he ido estudiando. Mire, mi hermano, y todos ustedes, estimados hermanos que tienen la paciencia de escuchar. El texto Receptus, ¿qué es? Llamémoslo en español, el texto recibido. El texto Receptus no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. El texto Receptus es el Nuevo Testamento. Es una versión en griego del Nuevo Testamento compuesta en el siglo XVI por un erudito muy bien intencionado que quiso proveer un Nuevo Testamento en griego a los traductores bíblicos para poder traducir del griego a los idiomas de cada pueblo. Sin embargo, este señor no pudo encontrar muchos manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Solamente encontró media docena y ninguno coincidía con el otro. Y a todos les faltaba el Apocalipsis. De todas maneras, si él hubiera conseguido más, los hubiera usado. Entonces, él hizo un estudio de esos 6 manuscritos y de ellos sacó un texto del Nuevo Testamento en griego, y eso es lo que se llama el texto recibido, o en latín, textus receptus. De ese texto tradujo Lutero al alemán, Casiodoro de Reina al español, etcétera, etcétera. Del textus receptus, siglo XVI, al siglo XXI, han pasado 500 años. Erasmo consiguió para su textus receptus, o para su texto recibido, 6 manuscritos. Hoy en día, allá en Stuttgart, hemos conseguido, o han conseguido los eruditos, 5.500. Y esos 5.500 manuscritos también se ha sacado un Nuevo Testamento. Más confiable, a mi parecer, que el texto recibido. Por la sencilla razón de que un Nuevo Testamento en griego, respaldado por 6 manuscritos tardíos, el texto recibido, no es tan confiable como un Nuevo Testamento en griego respaldado por 5.500 bien antiguos, que es el texto con el cual nosotros traducimos del Nuevo Testamento a la PDT, a la Nueva Traducción Viviente y a las nuevas versiones. Entonces, yo tengo 2 preguntas básicas. Hablabas hace un ratito del texto recepto o del texto recibido, pero también, y bueno, tú lo acabas de exponer con toda claridad, hermano, ahorita estamos viviendo, creo que la era del textus criticus. La cuestión es la siguiente, hermano. Me llama la atención que estas últimas traducciones, por decirlo algo, o versiones, han tenido un gran número, digamos, de contradictores, debido a que estas versiones
quitan bastantes versículos. Según la investigación que he estado haciendo, más de 46, e incluso hay más de 2000 palabras que desaparecen de las versiones antiguas que se basaban o cuya fuente era el Receptus. La pregunta mía es esta, hermano. ¿Qué confiabilidad podemos tener nosotros de que las versiones que ahora tenemos son, si podemos llamarlo, más fieles a esos originales que ya no existen? Y la segunda pregunta, hermano, es ¿por qué el libro de Ruth no aparece en los primeros ¿qué? Registros antiguos? Muchas gracias. Usted sí es vivo, ¿no? No, escudriñador. Usted lo que me quiere es corchar. Excelente pregunta, ya hablando en serio, excelente pregunta, mi hermano. Bueno, miren, en el transcurso de estos años, yo he cambiado mucho, y si uno no cambia, pues está perdido, ¿no? Porque si uno estudia y no cambia, está perdido. Mire, primero que todo, nosotros tenemos que tener una actitud hacia el estudio de las versiones muy cristiana, es decir, una actitud humilde. Los de las nuevas versiones se las dan de que ellos tienen un texto crítico que es mucho más fiel al texto recibido porque está respaldado por manuscritos más antiguos y confiables, lo cual es un argumento poderosísimo. Y los de las versiones que están respaldadas por el texto recibido, ellos están muy orgullosos de la tradición, de lo que siempre hemos leído, de que nosotros no le quitamos a la Biblia, y ambos en realidad exageran. Primero que todo, en las nuevas versiones no se ha quitado un solo versículo, ni una sola palabra, ni una tilde se ha quitado en las nuevas versiones. ¿Por qué? Porque las nuevas versiones no se basan en la Biblia de Casiodoro de Reina. Las nuevas versiones no tocan a la Biblia de Casiodoro de Reina para nada. Las nuevas versiones se basan en el texto griego publicado por Sociedades Bíblicas Unidas, que está respaldado por más de 5.500 manuscritos. Entonces, por ese lado, el lenguaje de que le quitan, eso no es justo con las nuevas versiones, porque la nueva versión no tiene nada que ver con la versión de Reina. La versión de Reina es una traducción más. Las nuevas versiones no se basan en la Biblia de Reina, no la mutilaron ni le quitaron, no tiene nada que ver con eso. Las nuevas versiones simplemente se basan en un texto diferente en griego al que se basó Reina. Y por esa razón, al comparar las nuevas versiones con la Biblia de Reina, no hay palabras y frases, el número que citó nuestro hermano el escudriñador, que sí aparecen en la de Reina, pero no aparecen en las nuevas versiones. Entonces, ahí también hay que reconocer que, por un lado, no le están quitando nada a la de Reina, pero por otro lado, cualquiera que tenga 2 días de frente, oiga, pero yo miro la de Reina aquí y comparo las nuevas versiones y estas tienen, hay más palabras en la de Reina y que no están en las nuevas versiones. Dios mío, aquí están mutilando la palabra de Dios. Eso tampoco es justo, tampoco es cierto. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué? La pregunta realmente que me hacen es esta. ¿Por qué hay palabras y frases en las nuevas versiones, en la Reina Valera, que no aparecen en las nuevas versiones? ¿Por qué hay palabras y frases en la versión de Casiodoro de Reina que no aparecen en las nuevas versiones? La respuesta es porque esas palabras y frases no aparecen en los manuscritos más antiguos y confiables. Esa es la respuesta. No es porque le estén quitando ni mutilando ni nada. Las nuevas versiones no tienen palabras y frases, que sí las tiene la de Casiodoro de Reina, porque esas versiones están basadas en un texto griego, al parecer, más antiguo y más confiable que en el que se basó Casiodoro de Reina. Pero por otro lado, ¿qué pasa? No pasa nada, mis hermanos. No pasa nada. Si uno está casado con la Biblia de Reina, amén. No se meta con las nuevas versiones. Siga usando la Biblia de Casiodoro de Reina. Si le gustó una nueva versión y usted entiende esas cosas de manuscritos, de que más confiable y etcétera, pues use la nueva versión. No se preocupe por eso. No hagamos una tempestad por eso. No hay problema. Tampoco es cierto que las nuevas versiones, al no tener frases o palabras que aparecen en la Reina, están quitando doctrinas bíblicas. Eso es muy injusto. Eso no es cierto. No es cierto. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Ni la Reina ni las nuevas versiones tienen la palabra Trinidad, pero estudiando ambas versiones, cualquiera se da cuenta que la Trinidad está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque las grandes doctrinas bíblicas no se basan en un texto, mis hermanos, no se basan en un versículo, que no es sino quitárselo y quitar la doctrina. Así no trabaja el Espíritu Santo.
las grandes verdades de la Biblia están regadas desde Génesis hasta Apocalipsis. Nadie las puede destruir. Bueno, la siguiente, yo sé que hay más preguntas al respecto, pero tengo que terminar con una segunda pregunta que me hizo el escudriñador. Es por qué Ruth, mira, no solamente Ruth, sino muchos otros libros no aparecieron porque y aparecieron otros porque no fue fácil armar el canon ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Hubo gran discusión tanto en Israel como en la iglesia acerca de qué libros eran libros inspirados. Entonces, por ejemplo, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Después había Esdras 1, Esdras 2, Esdras 3 y Esdras 4. Entonces, la respuesta a grandes rasgos, pero claro que hay que estudiar más para tener una respuesta completa, es que hubo tremenda discusión para formar el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo. No fue fácil, no fue fácil. Y, la pregunta es que ¿qué tan confiable es la versión Reina Valera restaurada 2011? La Reina Valera restaurada 2011, Sí, señor. ¿esa no la usan nuestros amigos adventistas? No. Creo que es la Reina Valera Gómez. La Reina Valera Gómez, creo que es esa. Perdón, ¿cuál, Oscar? La Reina Valera Gómez es la que usan los adventistas. ¿Y la Reina Valera restaurada? No sé. La de los adventistas sé que se llama Reina Valera Gómez. Ya sé de qué está hablando, Henry. Nunca hablo mal de nadie. Sin comentarios. Bueno. Sí, porque es que unas palabras que nos causan curiosidad junto con mi esposa Elena, porque la hemos estado como estudiando. Con la Reina Valera 1960 ahí está bien resguardado. Hermano, voy a hablar yo en nombre de mi esposa y obviamente aprovechando tu último comentario, que no hablan mal de nadie, pero es que hay versiones, o más bien diríamos traducciones perversas, como la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, en el programa de radio que tenemos en Cali, con el hermano Orlando, en algunas ocasiones hemos avisado a los oyentes y hermanos pues, que se cuiden de algunas frases que pervierten la doctrina de la sana doctrina. ¿Sí? ¿Usted qué opina? Lo que pasa es que como usted no quiere opinar... Yo no puedo recomendar esa versión para nada. Para nada. Exactamente. Esa versión no la puedo recomendar para nada. Aparte de que es una versión traducida del inglés, no de los idiomas originales. Son tres preguntas. Hablaste de los 5.000 y tantos manuscritos. ¿Qué contienen esos manuscritos? 2. Las personas que dices que se reúnen para establecer qué de los manuscritos compilaron la Biblia que tenemos hoy y qué libros no. ¿Quiénes son esas? ¿Cómo se componen esas sociedades? 3. La nueva versión internacional. Estuve muy atento a los eruditos y todo el bagaje profesional e histórico que estuvo reunido para generar esa versión. Y entonces ellos también dijeron que hicieron un trabajo muy basado en los originales, pero tú estás diciendo que los originales no existen. Y si me permiten una cuarta, qué pena. Quédate en el micrófono. Dígame la primera porque es que a mí se me olvida. Ok, la primera es que contienen los primeros 5.000, esos 5.500 manuscritos. Bueno, los 5.500 manuscritos son manuscritos que contienen textos del Nuevo Testamento, ya sea completo o ya sea en fragmento. Segunda pregunta. Ok, la nueva versión internacional se promovió hace unos 10 años más o menos, un poco menos, donde se reunían muchos eruditos y ellos decían que estaban basados en los libros originales, pero te acabo de oír que los libros originales no existen del Antiguo Testamento. Entonces, ¿estuviste o has estudiado esa nueva versión internacional para ver su fuente? Sí, espero que sea un malentendido. No puedo creer que ellos digan que son los originales, porque ningún libro, como tú bien dices, ahí te das tu misma respuesta, ningún libro de la Biblia existe en los originales. En los idiomas originales sí, pero no en los originales. Yo esperaba más para hacer
ese grupo de eruditos yo esperaba más, yo esperaba una mejor versión. Los judíos que hoy veneran la Torá y su libro y lo besan y todas las cosas, pues obviamente tienen Pentateuco, los profetas. Ellos también han hecho una compilación seria de sus libros del Antiguo Testamento y son los mismos que nosotros tenemos. Su compilación, digamos, espiritual de sus libros es la misma que nosotros tenemos. Mira, la sociedad bíblica, las sociedades bíblicas de alemana, en Stuttgart, ellos tienen unos criterios científicos por los cuales se estudia cada manuscrito. En realidad no son las personas, los eruditos, los paleógrafos, los eruditos, los lingüistas los que toman la decisión, sino que es con base en unos criterios. ¿Dónde se encontró el manuscrito? Entre más antiguo, pues tiene más posibilidades de pasar al texto que se va a publicar. Pero no necesariamente, porque si el manuscrito, por más de que sea más antiguo, fue encontrado en un lugar del planeta donde había una herejía, eso le resta puntos. Es decir, hay unos criterios y ya se han muerto. Son científicos como los científicos de la biología, que ellos van siendo reemplazados, pero los criterios se van refinando y cada vez son más estrictos. Ahora, eso porque son mundiales, y cuando es mundial y participan todas las denominaciones, hay menor peligro de que se filtre una tendencia teológica. Cuando nuestros amigos judíos hacen sus textos, ellos son completamente tendenciosos, porque son son a conveniencia de nuestros amigos judíos. Pero has tenido oportunidad de revisar una Torá, no sé si la Torá comprende todo, y nuestro Antiguo Testamento para ver si son los mismos libros. La Torá, cada sinagoga tiene su Torá, pero hay Torás traducidas al inglés, por ejemplo, la que traduce la Sociedad Judaica de Estados Unidos es muy parecida a la Biblia hebraica estudiantense, porque los eruditos de la sociedad judía son científicos, pero hay otras Torás que no. Por ejemplo, hay una Torá traducida en Buenos Aires, donde hay una buena colonia judía, que más o menos, hermano, pero no es mejor que la que nosotros tenemos en España. ¿Esas sociedades bíblicas son una o son varias a nivel mundial y cuando hacen algo se ponen en cuestionamientos? No, esa sociedad bíblica es un instituto bíblico patrocinado por Sociedades Bíblicas Unidas y no hay cuestionamientos, todos trabajan en armonía. Pero sí me gustaría saber con respecto al tema de los rollos del Mar Muerto. Yo creo que como fuente de consulta, y si fueron un conflicto, tengo un libro por ahí, he estado leyendo y es un poco complicado entenderlo, lo que generó los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. El Mar Muerto son los rollos más antiguos que se han conseguido del Antiguo Testamento. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto son de una biblioteca de una secta judía llamada Esenios. No es una biblioteca del judaísmo tradicional. Son libros de una secta judía que estaba pues con unas ideas tremendas. Tan tremendas que los expulsaron del judaísmo tradicional, o ellos mismos se fueron a vivir en cuevas, y gracias a que vivieron en cuevas, se conservaron sus bibliotecas con una cantidad de libros que dicen unos disparates tremendos, pero los textos del Antiguo Testamento, porque fueron textos del gran maestro de ellos y todo eso, pero los textos del Antiguo Testamento nos han ayudado mucho, porque, por ejemplo, el rollo de Isaías, del texto de el rollo más antiguo que teníamos de Isaías, estoy hablando siempre en términos redondos, ¿no? Era del siglo X, del año 1000 y pico de nuestra era, y el rollo de Isaías que se consiguió en los rollos del Mar Muerto era del año 1, más o menos. O sea, 1000 años más antiguo que el más antiguo que se tenía. Y se cotejaron y muy parecidos. O sea, nos dio la certeza, los libros del Antiguo Testamento que se encontraron en el Mar Muerto, nos dio la certeza de que tenemos más o menos el Antiguo Testamento parecido al original. Pero de resto, hay que tener en cuenta que era una biblioteca de una secta judía rarísima. Ok, hermano. Gracias. Hermano, en su libro
El origen de la Biblia, ¿hay algún, no lo he leído, pero hay alguna parte que tenga que ver con los rollos del Mar Muerto? Sí, ese libro está escrito por 13 eruditos. El último capítulo lo escribí yo. Y los eruditos son conservadores, bien conservadores. Me gusta, sí, ahí también habla de los rollos del Mar Muerto, si no estoy mal, si no estoy mal. El porqué de las revisiones, y específicamente la Reina Valera, hay revisiones, tengo entendido. Bueno, le había preguntado inicialmente sobre la Biblia del oso. Una tercera breve. Los títulos que aparecen al iniciar un capítulo, ¿los debemos tener en cuenta? ¿No los debemos tener en cuenta? ¿Lo leemos? ¿No lo leemos en una lectura de un texto bíblico? Bien, Gracias. hermano, su primera pregunta tiene que ver con la Biblia del oso. La Biblia del oso es el nombre que se le ha dado comúnmente a la versión de Casiodoro de Reina de 1539, la que usamos, la llamada Reina Valera hoy en día, porque tenía un oso pintado en la carátula. He escuchado y leído cantidad de explicaciones sobre el oso que me dan risa porque ¿saben por qué tiene un oso? Porque cuando fueron a imprimirla, lo único que tenían ahí era un oso, un tipo de imprenta, ¿no? Y lo pusieron ahí. No es por... He leído que eso habla... He leído unas historias tremendas y la razón por la cual tenía un oso es sencillamente porque ahí había un oso que había que poner algo en la carátula. Y lo pusieron. Bueno, ¿por qué se revisa? ¿Por qué se ha revisado la Biblia del oso? Porque imagínense que la Biblia del oso escribió... La Biblia del oso, la Biblia de Casiodoro de Reina es una joya. Es una joya porque se escribió en la época del Quijote, en el siglo de oro de la literatura española. Pero desafortunadamente ha pasado 500 años y la gente ya no habla así. La Biblia del oso en sus originales nadie la entiende porque nadie habla así. El idioma cambia, la palabra de Dios no cambia, el idioma del hombre sí cambia. Entonces hay que revisarla. Algunas revisiones para mí han sido desafortunadas. Otras han sido, como todas las cosas que hacen los seres humanos, ¿no? Ahora, los títulos no son de Casiodoro de Reina. Los títulos son puestos por los impresores. No hacen parte de los textos originales. No sé si por yo haber llegado un poco tarde, ya hablaste sobre los códigos de Hammurabi y sobre la Biblia Nácar-Colunga, o si eso está dentro de las siguientes conferencias. Lo del código de Hammurabi, probablemente alguno de nuestros colegas más sabios que yo va a hablar de él, no tiene nada que ver con la Biblia, o de pronto sí, ¿no? Pero eso ya no es problema mío. Otro conferencista va a hablar de ello. La Biblia Nácar-Colunga es una versión católica muy buena traducción, pero no es de la preferencia de nosotros los creyentes. La última respecto a esa. Tiene la Biblia Nácar-Colunga 5 libros más, sí, me parece. Sí, le repito. ¿Son inspirados o no? Sí, correcto. Gracias, hermana, por la pregunta. La Biblia Nácar-Colunga es una buena traducción. Esa Biblia es una Biblia católica y por lo tanto en el Antiguo Testamento tiene libros que nosotros los creyentes de la Iglesia de Cristo no solemos utilizar. No solemos utilizar Biblias con estos libros. O sea que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros no lo aceptamos por eso. Bueno, hay un gran debate acerca de eso, pero preferimos no tener una Biblia con esos libros. Ok. Mi hermano Rafael, bueno, ya se fue el hermano Orlando, ¿verdad? En estos últimos días he estado estudiando cómo llevaron a cabo esta traducción o cómo se concibió la nueva... hermano Orlando, nunca las personas que hicieron la traducción, la nueva versión internacional, manifiestan que ellos tienen los originales, porque para empezar los originales no existen, pero ellos se basan en documentos mucho más antiguos que las traducciones como la Reina Valera, incluso van más allá de Erasmo de Rotterdam a siglos o a tiempos mucho más remotos. Y mi pregunta específica para mi hermano Rafael es que, hermano, teniendo en cuenta las muchas áreas que intervienen o que están involucradas ya en una traducción
o en una copia, sobre todo las contemporáneas, no sé si exista la posibilidad de que podamos más adelante, teniendo esta semana al frente, de observar estas mismas, digamos, estas mismas leyes o estas mismas cosas, porque tú sabes, está la alta, la baja crítica, está la semiótica, la semántica. No sé si tú vayas a tratar eso más adelante. Era mi pregunta. Bueno, nosotros debemos todas nuestras conferencias y todas nuestras participaciones como cristianos darle su debida medida. ¿Cuál es la medida por la cual el criterio de fidelidad, de santidad y de comunión que tenemos los creyentes? El amor, 1 Corintios 13. El criterio del amor, el criterio de la piedad, el criterio de la santidad, el criterio de las buenas obras, el criterio del amor creyente. Si estamos con eso, estamos bien. El resto de cosas son buenas, pero no deben obsesionarnos hasta tal punto de que sobrepasen nuestro amor, nuestro compañerismo, porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad para entender qué es baja crítica, qué es alta crítica. Algunos sí, y eso es una bendición porque nos enriquece nuestros conocimientos. Pero eso está a un ladito. Lo más importante, gracias a Dios, por ejemplo, lo que corresponde a nuestra salvación, el que creyere y fuere bautizado será salvo, arrepentido si bautice, no, eso es clarito, eso no necesita debate, no necesita conferencia, no necesita nada, porque gracias a Dios el Espíritu Santo nos los puso en la Biblia, y eso es lo que tiene que saber toda persona para ir al cielo. Una vez a mí me preguntaron, hermano Rafael, ¿qué significan los 4 seres vivientes del Apocalipsis? Yo le dije, hombre, yo no sé qué significan, porque hay enciclopedias completas de grandes eruditos hablando que significa una cosa y que significa otra. Pero yo le aseguro que si el Señor nos llama esta noche, nos vamos para el cielo, aunque no sepamos eso, ¿no? Aunque no sepamos eso. Entonces, el que logre saber qué es eso, pues amén. Pero no hay que subirle mucho el tono, ¿no? Pregunta, hermano, sí. Dice, cuando usted decía que la Biblia alfonsina del año 1300, que bueno, dividían 6 partes, y ahí hay algunos libros apócrifos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros que esos libros apócrifos no fueron inspirados por Dios? Es mi pregunta que sí he querido saber. Bueno, gracias. Gracias por esa pregunta tan interesante, increíble la forma como la Iglesia nos hace estudiar la palabra de Dios, que todo miembro competente y ilustrado manejan esos temas, eso es lindo. Bueno, mire, ese tipo de preguntas, ¿sabe qué es lo que pasa? Hoy en día tenemos libros empastados, como este diccionario que yo tengo aquí, ¿sí? Empastados. ¿Cuál era el problema para saber qué libros realmente contenía la Biblia judía? Que tenían rollos, eran rollos. Entonces, imagínense ustedes todos los rollos de los libros en un baúl. Imagínense la cantidad de rollos en un baúl. Algunos me dicen, ¿cuáles eran los libros que componían la Septuaginta? No tenemos ni idea nadie. ¿Por qué? Porque eran rollos y a veces se les olvidaba un rollo, a veces se les olvidaba otro. Y ese es el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento no estaban en un tomo, sino eran rollos que no cabían a veces en un baúl. Entonces, no, el problema era cuáles de esos rollos realmente eran inspirados. Ha sido cuestión de debate hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el problema con los libros que llaman apócrifos o como dicen los católicos deuterocanónicos, es que esos libros benditos los incluyeron los judíos cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Y por eso quedaron ahí, en la Biblia en griego. Entonces, ese es el problema, que los libros estaban en rollos que no cabían en un baúl. Entonces, pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, que ustedes tuvieran la Biblia en rollos, con letra grande. Imagínense 66 libros en un baúl y fueran de un lado para otro, de Santiago a Arequipa, de Bogotá a Manizales,
en esas épocas, en caballos, en carruaje y todo eso, es muy difícil. Esos fueron factores culturales que han sido de mucho problema para eso, para establecer. Mire, a mí, cuando yo explico esto, muchos dicen, uy, pero qué dificultad para saber cuántos libros tiene la Biblia. Y a mí me parece que ahí es donde se ve la mano de Dios. Los que somos del libro de la Biblia, los judíos, los cristianos, no nos hemos puesto de acuerdo en cuántos libros hay en la Biblia, pero sin embargo la Biblia sigue ahí, porque Dios la protege, aunque nosotros nos hundimos en discusiones sobre este sí, este no. Pero es la verdad. Yo pienso que la mejor autoridad para decirle a uno si estos libros son inspirados por el Espíritu Santo o no, especialmente los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, es el predicador de la iglesia donde usted se reúne. Hay que hablar con ellos, hay que tener diálogo con los líderes de la iglesia local para que ellos le expliquen a uno por qué nosotros no usamos los libros apócrifos. Hermanos, ¿se les ¿Qué escucha? institución, organización es la que se encarga de decidir qué libros han venido o compusieron la Biblia? No, hermano. No le escuché bien la pregunta. Tal vez, Oscar, ¿escuchaste bien la pregunta? ¿Qué organización es la encargada de decidir cuáles son los libros de la Biblia? Más o menos eso. No existe ninguna organización dedicada. La Biblia, el canon de las Escrituras se compuso más o menos desde el siglo II y de ahí para allá ya nadie puede meter mano en eso. Tengo una consulta sobre los capítulos y versículos, ya que como algunos entorpecen una buena traducción, digamos, de la Escritura, ¿bajo qué criterios se dividieron, digamos, los capítulos y versículos? Los capítulos y versículos tienen su historia, ¿no? Yo no la recuerdo bien. Primero hubo división en capítulos y luego hubo división en versículos. Es una división humana, una división humana. Los libros originales y los primeros manuscritos nunca se dividieron en capítulos ni en versículos. En cualquier Wikipedia o cualquier texto, un diccionario bíblico, usted puede encontrar la historia de quién puso los capítulos y quién los versículos, pero lo que sí le puedo decir es que fue en época tardía y no venía en los originales de la edición por... Eso es lo que hace difícil la exégesis, ¿no? Que uno no sabe, porque si hubiera, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió de corrido, sin vocales, y el Nuevo Testamento igual, pero en griego, que afortunadamente tenía vocales. Entonces ahí, por eso uno debe ser muy humilde en la exégesis, muy humilde en la interpretación, muy humilde en eso. Pero sí, para contestar su pregunta sin alargarme, esos son cosas que hicieron seres humanos, bien intencionados, pero no venían en los originales la división en capítulos y en versículos. ¿Pero no hay criterio definido, digamos, de las sociedades bíblicas ni nada de eso de los traductores para eso? No, porque eso quedó ya inamovible. El que se atreva a cambiar el orden de números de capítulos y versículos, nadie va a adquirir una Biblia que esté dividida en capítulos y versículos diferentes a la tradicional. Ok, gracias. Hermano Rafael, el hermano Armando Pantoja, lo conociste en Ibagué cuando estuviste dando la conferencia, él me hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia, hermano Rafael? ¿Cuál es la diferencia entre una revisión y una traducción? Creo que es la pregunta. Una revisión puede ser una traducción, pero por lo general una revisión se basa en el texto que ya está traducido. Una revisión trabaja sobre un texto ya traducido. Ok. Bien, hermano, mi pregunta, tengo una. Yo tengo en mi biblioteca la Biblia Pesita, hermano Rafael. ¿Es una buena traducción? ¿Es buena? Bueno, yo soy cristiano y no puedo decir mentiras, ¿verdad? Bueno, yo estuve en el lanzamiento de la Biblia Pesita porque me pareció muy raro que publicaran esa Biblia. Eso lo hicieron en Expolit, si no estoy mal, en el año 2004 o algo así. Lo curioso es que yo recibí la invitación y decía que el lanzamiento era a las 12 de la noche. Y yo dije, aquí tiene que haber un error. Y fui y le pregunté a los de Holman, que son los que... Holman es la que
la que hizo esa Biblia, y me dijeron, sí, es a las 12 de la noche. Entonces yo me fui a dormir y faltando 20 para las 12 me levanté y me fui a tal lanzamiento, donde la directora de Holman, una señora argentina que yo conozco, le hizo el trabajo a unos mexicanos que le pagaron a Holman para que publicara la Peshitta, y no nos dijeron a ninguno de los asistentes a las 12 de la noche de qué manuscrito lo habían sacado. Sí. Bueno, ahora, la Peshitta sí existe. Y para decirle la respuesta bien concisa, la Peshitta es uno de los 5.500 manuscritos que se estudian para sacar el texto del Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas. Ok, pero la que tengo en mi biblioteca esa es. Sí. Ah, ok. Pero no sabemos de qué textos. Ah, eso no lo dijeron. No lo dijeron. Ya, porque cuando uno lee el encabezado, ellos dicen fidedigno a los manuscritos, Sí, pero no mencionan específicamente los de antiguos manuscritos, pero no dicen cuáles. Si no dicen cuáles, entonces no los podemos estudiar, no los podemos verificar, no podemos decir nada de ellos, sí, sino confiar en su palabra, y eso es muy difícil, no es científico. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo soy muy curiosa en el tema de la Biblia y de todo lo que tenga que ver con el Señor, y he estado siguiendo en YouTube a unos personajes que traducen, que vienen del hebreo. Dicen que el Salmo 91 está mal traducido, se dice así, porque del hebreo la palabra X significa tal cosa y la palabra Y significa tal otra. Existe el original, no existe, pero existe una traducción en hebreo que la podamos traer a las traducciones de hoy en día y que estén de pronto distorsionadas. Sí. Bueno, hay una cantidad de gente, mire, en esto hay una cantidad de gente, Dios mío. A mí una vez me invitaron, y no es por chicanear ni nada, a una cadena de televisión aquí en Estados Unidos que se llama TBN, Trinity Broadcasting Network. Y apareció ahí un tipo que tenía barba, como un rabino y todo eso. Después me di cuenta que ese tipo era un cubano que le gustaba mucho los judíos y, bueno, pobrecito. Entonces hay una cantidad de gente que lo primero es escandalizar. Esto está mal, todo está mal, ellos son los únicos que saben las cosas bien y todo. Entonces, pues hombre, pues que les vaya bien, ¿no? No, tenemos un texto supremamente trabajado, erudito, pues científicamente, los manuscritos completamente escudriñados, paleográficamente, lingüísticamente, por los mejores eruditos en hebreo, arameo y griego, y no solamente en eso, sino en paleografía bíblica, en antropología, en arqueología bíblica, y ese es el que nos mostró el hermano César, la Biblia hebraica estugartense. Biblia hebraica estugartensia. El hermano César nos la mostró. Okay. Se puede conseguir por internet. Ah, ya. Pero está en español. Creo que fue César el que nos la mostró. Sí, el hermano César. Muchísimas gracias, hermano. Sí. Y siempre habrá gente que, pues, que sabe más que todo el mundo, ¿no? Sabe más inclusive que Dios, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Que les vaya bien, porque ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí. La Biblia PDT, de la cual hace parte del Nuevo Testamento que te regalaron, es una Biblia especialmente hecha para evangelismo por la Liga Bíblica Internacional, para gente que no tenga más de 4º año de primaria, pero es una Biblia hecha de los originales hebreo, arameo y griego. Ahora, lo que dice Juan es por supuesto palabra de Dios, sí es cierto, pero no tiene nada que ver con los libros apócrifos, porque cuando Juan escribió ya estaban escritos, uy, es que aquí el Siri del teléfono me interrumpe, los libros apócrifos ya estaban escritos cuando Juan escribió. Yo te respondo todos los emails. Oscar, muchísimas gracias, Ángel, César, Henry, todos hermano ustedes. Rafael. Fue un gran honor hablar con ustedes. El mero hecho de que ustedes hayan considerado que yo pueda aportar algo me enaltece, es un honor, sinceramente. Yo les respeto a ustedes muchísimo. Sigan adelante y que Dios les bendiga ricamente.